Y hagan esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13, 11 y 12. Para poder determinar la fecha en que se inicia el juicio investigador o preadvenimiento, es preciso primero repasar rápidamente los propósitos que Dios tiene para realizar un juicio de esta naturaleza. El primer propósito es vindicar el carácter de la deidad, cuya reputación ha sido cuestionada, seriamente dañada y ensuciada en el universo. Por tanto, se requiere un juicio para probar su integridad moral, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, 22 y 23. Este juicio restablecerá todas las cosas a su lugar correcto y reconocerá que Dios solo es digno de ser exaltado. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Isaías 2:11. Y se requerirá que todos los dominios le sirvan y le obedezcan. El segundo propósito del juicio es vindicar el carácter de los redimidos, muchos de ellos tan cruelmente calumniados y ultrajados por los poderosos de la tierra bajo el liderazgo de Satanás, el gran impostor. Por ello, en el juicio, el favor y el afecto del universo se vuelca sobre los santos del Altísimo, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel 7, 22. El tercer propósito es otorgar el reino al Hijo del Hombre que fue tan maltratado y finalmente crucificado. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 y 14. El juicio comprende a todos los seres humanos, buenos y malos, cuyo destino final será determinado por el tribunal celestial, y que también incluye principalmente a Satanás y a los ángeles caídos. Habiendo dicho esto, vamos a ver ahora cuándo se inicia el juicio preadvenimiento. En primer lugar, debemos considerar la visión de Daniel capítulo 8, dada a este profeta en el año 551 a.C., durante el tercer año de Belsasar, el último rey de Babilonia. En esta visión, Daniel ve el colapso del imperio babilónico a causa del naciente y poderoso imperio medo-persa,
que arremetía como un carnero de 2 cuernos hacia el oeste, el norte y el sur, y nadie era capaz de mantenerse en pie. Después el profeta vio a un macho cabrío que venía del oeste a tal velocidad que parecía que volaba, y tenía un cuerno largo entre sus ojos, que representaba al reino de Grecia, y el cuerno a Alejandro Magno, su rey primero, al que le tomó unos 4 años destruir el imperio medo-persa. Pero el conquistador murió muy joven, estando en su mayor fuerza, como dice el versículo 8 de Daniel 8, y dejó al imperio sin un sucesor competente, por lo cual finalmente se dividió en 4 secciones: Macedonia, Asia Menor, Siria y Egipto. Pero uno de los 4 vientos, es decir, de uno de los 4 puntos cardinales, surge un cuerno pequeño, que obviamente era un nuevo poder, no relacionado con los 4 cuernos griegos. Este cuerno, que venía del oeste, fue de pequeños comienzos, pero se desarrolló en varias direcciones, adquiriendo inmensa fortaleza. Se trata de Roma, que tuvo primero una expansión horizontal militar, por la cual conquistó prácticamente a todas las naciones conocidas, y extendiéndose hacia el sur, el este y la tierra de Israel. Pero también tuvo una segunda etapa de expansión vertical, como ninguno de los otros imperios lo había hecho. Aquí encontramos un cambio radical en su búsqueda de poder. Su naturaleza se ha transmutado de un poder militar y político en religioso. Es decir, la Roma pagana se ha transformado en la Roma papal con la aceptación del cristianismo como religión oficial. Un cristianismo, por supuesto, que está muy íntimamente unido al paganismo. Este poder procura lograr lo que había sido la aspiración de Satanás, que era llevar su control político y religioso hasta los mismos cielos, la morada de Dios. El cuerno pequeño ha llegado a ser una potencia político-religiosa que lanza un ataque militar contra el mismo centro del universo, el santuario celestial. En esta lucha, el cuerno pequeño enfrentó al ejército del cielo, que son los ángeles leales, comandados por el príncipe del ejército celestial. Y a nivel terrenal, el ejército de Dios está configurado por los santos, es decir, el pueblo de Dios fiel, que fue el blanco del ataque del cuerno pequeño. Que este pueblo de Dios en la tierra es también parte del ejército de Dios. El cuerno pequeño está en guerra contra Dios mismo, por lo tanto su victoria es parcial. No puede hacer nada contra Dios. En realidad se ensaña con los santos en la tierra. El príncipe que comanda los ejércitos celestiales es un ser celestial a cargo de los ejércitos angélicos. Es nada más y nada menos que la segunda persona de la divinidad, el Verbo de Dios, Jesucristo, y llamado Miguel por Daniel, que significa ¿quién como Dios? Y este personaje desempeña funciones sacerdotales y reales.
¿Cuál es la obra de este príncipe? Daniel 8:11 revela que está a cargo del continuo, en hebreo tamid, que era el servicio o ministerio diario de los sacerdotes en el santuario terrenal, de los sacerdotes judíos. Mantener las lámparas del candelabro ardiendo continuamente, ofreciendo el incienso que debía quemarse también continuamente sobre el altar del incienso, el fuego del altar del holocausto que debía arder continuamente y debía haber sobre él una ofrenda encendida de día y de noche. O sea, era la obra diaria de los sacerdotes judíos en el lugar santo todo el año. El ministerio del príncipe celestial en el santuario celestial, como lo vio Daniel, era el tamid, los servicios diarios. Era un ministerio que no se hacía con incienso ni con sangre de animales, sino mediante la mediación e intercesión continua de Cristo con su sangre que él había derramado en la tierra en favor de la humanidad y especialmente en favor de su pueblo, y fue calificado para realizar esta tarea importantísima por su encarnación, su muerte sacrificial, su resurrección y ascensión. Pero en la visión, Daniel nota que el cuerno pequeño no puede matar o derrotar al príncipe, que es absolutamente superior, pero le arrebata el continuo o tamid. ¿Y cómo lo hace? Adjudicándose a sí mismo ante la humanidad lo que era obra exclusiva del príncipe del santuario. Y por él fue quitado el continuo, dice Daniel. ¿Cómo lo hace? Usurpando la obra de Cristo como sacerdote, poniendo un sacerdocio humano espurio entre el creyente y Cristo. Así hace ineficaz la mediación del príncipe celestial para sus seguidores. Otra acción del cuerno pequeño es descrita así: derribó el lugar de su santuario, o sea, lo echó por tierra. Si alguien es derribado a tierra, esto indica claramente una derrota. Pero en Daniel 8:11, lo que es echado por tierra no es una persona, sino el lugar de su santuario. La expresión derribar o echar por tierra también se usa en el Antiguo Testamento para expresar la idea de rechazo o abandono, es decir, que el cuerno pequeño desecharía o derribaría en el sentido de rechazar o abandonar el lugar de su santuario, la morada de Dios. También podría entenderse como derribar el fundamento, la esencia y el propósito del santuario, que es la salvación del hombre. Al apropiarse del ministerio continuo del príncipe, el cuerno pequeño rechaza de hecho el mismo fundamento del santuario celestial como un acto de mediación o perdón. Daniel 8:12 dice: le fue entregado el ejército junto con el continuo, y su traducción más plausible es: un ejército será establecido sobre el continuo en un acto de rebelión. O sea, cuando el cuerno pequeño se apropió del continuo, inmediatamente estableció un ejército sobre él para controlarlo o ministrarlo.
Esto fue hecho a causa de la prevaricación, lo cual podría traducirse también como transgresión o rebelión. Todo esto que hace el cuerno pequeño, es decir, la Roma papal, contra el continuo ministerio de Cristo en el lugar santo y contra el santuario celestial, es en esencia la manifestación de un espíritu de rebelión contra Dios. Uno de los términos más fuertes en hebreo para designar al pecado en el Antiguo Testamento es peshak, que denota un ataque contra la soberanía de Dios, no simplemente una rebelión, sino implica una ruptura con Dios, le roba, lo defrauda, pone sus manos sobre aquello que le pertenece a él. Finalmente, el cuerno pequeño echa por tierra la verdad, específicamente la verdad acerca del continuo del santuario celestial. Significa despreciar, desconsiderar, rechazar la verdad. Y finalmente el cuerno pequeño creció en poder sin ninguna oposición significativa, alcanzando incluso los cielos. Pero este estado de cosas no iba a ser permanente. Veamos ahora la pregunta. Hacia el fin de la visión del capítulo 8 de Daniel, el profeta oyó una conversación entre dos seres celestiales llamados santos, muy presuntamente ángeles. Uno de los ángeles le hizo al otro una importante pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esto está en Daniel 8:13. Hay obviamente un evento que pone fin a todas estas situaciones causadas por el cuerno pequeño. En primer lugar, vamos a tratar de descifrar, de entender la pregunta. Hay tres cosas que se preguntan. ¿Hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo durará el continuo? ¿Y hasta cuándo durará la rebelión que causa desolación? Entonces sería la visión, en hebreo chazón, o sea, toda la visión del capítulo 8, el continuo, en hebreo tamid, el ministerio del sumo sacerdote en el lugar santo, y la rebelión peshak en hebreo. Veamos entonces por partes. La visión. En Daniel 8, la palabra hebrea chazón o visión designa la totalidad de la visión registrada en el capítulo 8 de Daniel, excepto el período del tiempo profético mencionado por uno de los ángeles. Eso está en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y se repite en Daniel 8:26, donde el ángel le dice a Daniel, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Para esta última parte de la visión del capítulo 8, se usa la palabra maré, en lugar de chazón, que también significa aparición, visión. Por tanto, la pregunta ¿hasta cuándo durará la visión? Tiene que ver con el tiempo cuando la visión se cumpla. ¿Hasta cuándo durará el continuo? En hebreo tamid se refiere a la obra exclusiva de mediación e intercesión por los pecadores del príncipe celestial en el lugar santo del santuario celestial.
¿Y hasta cuándo durará la rebelión? Peshach se refiere a Daniel 8:12 y se usa para describir la obra del cuerno pequeño. O sea, ¿cuándo terminará el ataque del cuerno pequeño contra el santuario celestial? Esa rebelión trae desolación. Por eso se la llama en Daniel prevaricación asoladora. El cuerno pequeño desoló el santuario celestial, usurpando la obra sacerdotal del príncipe, interponiendo un sacerdocio humano espurio, falso, y un ejército de intercesores humanos, los santos y las vírgenes, que ocultaban a Cristo, el verdadero y único sacerdote, y el verdadero y único intercesor entre Dios y el hombre. Hizo inaccesible de esta manera el verdadero santuario para aquellos que se sometieron a su poder. Este tipo de rebelión causa un horror estremecedor a aquellos que lo observan. El ejército o pueblo de Dios, que es, digamos, la parte terrenal del ejército de Dios, es derrotado y humillado y mueren en la hoguera, mueren torturados por el tribunal de la Inquisición y de muchas otras maneras, y el santuario es rechazado. Se establece un nuevo sistema y el santuario celestial llega a quedar desolado, rechazado. Esto también es descrito como profanación del santuario celestial, es decir, profanar es tratar lo santo como algo común, sin respeto y sin reverencia. Veamos ahora la respuesta como tercer punto. La respuesta a esta triple pregunta. La respuesta a esta importantísima pregunta está en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado a su estado correcto o purificado. La palabra para ser purificado o estar en su estado correcto es sadak y su raíz está relacionada con un contexto legal. Por tanto, en este contexto legal, esta palabra significa una restauración para la víctima que había perdido sus derechos e incluso la vida, y también incluye al mismo tiempo el castigo para los malhechores, en beneficio de aquellos a quienes vindica. La justicia de Dios, por tanto, es su acción salvífica en favor de su pueblo. Aquellos que son vindicados por Dios son salvados por Él de situaciones opresivas, y la justicia como salvación alcanza también a la destrucción del opresor, lo cual resulta en la restauración del orden y la armonía en la sociedad y el mundo. La justicia estaba estrechamente asociada con los servicios del santuario y era un sinónimo de pureza y purificación. Isaías 53:11 dice: por su conocimiento, mi siervo justo, está refiriéndose al Mesías, justificará, es decir, declarará justos a muchos y llevará el pecado de ellos. Esto fue posible no porque ellos eran justos y puros, sino porque el siervo de Dios, Cristo, removió sus pecados y los llevó sobre sí mismo. Por tanto, Sadak se asocia con conceptos como
juicio, vindicación, limpieza y salvación. Y finalmente, restablecimiento del orden establecido por Dios por medio de una obra de limpieza y juicio. O sea, se trata de un evento que llevará a la realización final de todos estos conceptos. Ahora la pregunta es, ¿a qué evento específico se está refiriendo Daniel? Y veamos entonces el día de la expiación y Daniel 8:14. En la Biblia hay un solo acontecimiento que podría funcionar como tipo o símbolo para el evento escatológico, es decir, del tiempo del fin, mencionado por Daniel, que termina con estas 3 preguntas, o que da respuesta a estas 3 preguntas. Y era el día de la expiación, que está ampliamente descrito en el capítulo 16 de Levítico. Este era uno de los servicios del santuario especialmente diseñado para tratar el problema de la rebelión contra Dios. No era un ministerio diario de los sacerdotes, que como era el Tamid, sino era un evento anual. Clausuraba los servicios anuales del santuario e introducía un nuevo comienzo. Los servicios diarios en el santuario israelita ponían el perdón divino al alcance de los pecadores arrepentidos por medio de la expiación sacrificial, es decir, mediante la muerte de un animal, como ser un cordero, un macho cabrío, que simbolizaba a Cristo en su muerte vicaria, en su muerte sustitutiva. Pero el pecado y la impureza mediante la sangre de la víctima o por medio del sacerdote que oficiaba, se transmitían al santuario. O sea, Dios asumía la responsabilidad por los pecados de su pueblo por medio de la expiación. Pero durante el día de la expiación o día del perdón o Yom Kippur, Dios quitaba el pecado y la impureza del santuario y colocaba estas cargas sobre el verdadero originador del pecado, Satanás, que estaba simbolizado por el macho cabrío para Azazel. Así era vindicada la voluntad de Dios y la purificación de su pueblo. De la misma manera, el santuario celestial se desligará del problema del pecado que llega hasta él mediante un juicio preadvenimiento en el cual el tribunal celestial estará en sesión. El pueblo de Dios será evaluado y los que no habían permanecido en una relación de fe con Dios serán cortados de entre su pueblo. Ya no había ninguna provisión sacrificial para ellos. El día de la expiación es un evento al final del cual el pueblo de Dios experimentará la salvación definitiva y los impíos serán destruidos juntos con el cuerno pequeño y con Satanás y sus ángeles aliados. Será quebrantado, aunque no por mano humana, dice Daniel 8:25. Veamos ahora la cuestión del tiempo que nos va a llevar a la fecha del juicio. Este evento tan extraordinario, el día escatológico de la expiación, se iniciará después de un tiempo profético que nos informa respecto al momento histórico cuando comienza este evento del juicio preadvenimiento, prefigurado por el día de la expiación en el santuario terrenal. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado.
Tardes y mañanas se usa en Génesis 1, 5, 13, 19, 23 y 31 para referirse a un día completo, un día de 24 horas. Es decir, 2.300 tardes y mañanas son 2.300 días de 24 horas. Pero este periodo de tiempo debe interpretarse según el principio día por año, por la sencilla razón que la visión del capítulo 8 de Daniel se inicia durante el tiempo del imperio medo-persa y termina en el día escatológico, es decir, del fin de la expiación. El hecho de que la visión cubra por lo menos la historia de dos imperios, el medo-persa y el griego o macedónico, es evidencia de que los 2.300 días no pueden ser literales, sino proféticos, porque 2.300 días literales son solo 6 o 7 años de 365 días, mientras que estos dos imperios cubrieron pero siglos. El principio día por año se establece en Números 14:14, donde 40 días vienen a ser 40 años, y Ezequiel 4:6, donde 40 años se reducen a 40 días. Día por año te lo he dado. Para la mentalidad hebrea era natural usar día o año en forma intercambiable. Por tanto, confiadamente podemos concluir que los 2.300 días significan 2.300 años. Este largo período de más de 2 milenios iba a comenzar en algún momento durante el imperio medo-persa. En el capítulo 8, versículo 27, Daniel confiesa: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. 13 años después de la visión del capítulo 8, dada en el año 551 a.C., Daniel recibe la explicación de lo que no entendía, que era específicamente la maré, es decir, la parte relacionada con el tiempo. Los 2.300 días que no pudo ser explicado por el ángel Gabriel a Daniel, porque este desfalleció, prácticamente se desvaneció. En esos 13 años, Babilonia ha caído en manos de los medos y persas. Darío de Media es el rey de Babilonia. Daniel, ya anciano, es nombrado presidente de los gobernadores persas y pasa por la terrible experiencia del foso de los leones. Toda la comunidad judía estaba agitada y ansiosa porque había llegado el tiempo de volver a la tierra prometida. A Daniel le preocupaba el estado de cuasi apostasía de muchos de sus compatriotas judíos y temía que el tiempo de la desolación de Jerusalén se prolongara mucho más. Por ello, él se dedicó a estudiar intensamente las profecías de Jeremías que hablaban del retorno a Jerusalén. Impulsado por estos textos, Daniel busca a Dios de todo su corazón y pronuncia su conocida oración del capítulo 9, acompañada de ayuno, cilicio y ceniza, muestras de una profunda conmoción espiritual, pesar y humillación. Entonces Dios, en respuesta a esta oración, envía a Gabriel, el querubín más ensalzado del cielo, para responder la oración de Daniel con el consolador mensaje de que él era un hombre muy amado de Dios y del cielo. Entonces el ángel le revela lo que Daniel no entendía y le dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y su santa ciudad. Daniel 9:24. Esta es una declaración un tanto, digamos así, confusa.
que no es entendida de entrada, pero vamos a analizarla y según el principio día por año, 70 semanas equivalen a 490 días, o sea, 490 años, casi 5 siglos. Este periodo de tiempo estaba decretado, determinado o adjudicado a Jerusalén y el pueblo de Judá. Como Gabriel viene a explicar los 2300 años del capítulo 8, lo más lógico es entender que este periodo comienza, anunciando que 490 años serían cortados o reservados del periodo más largo de 2300 años porque estaban asignados especialmente al pueblo judío. Eran casi 500 años de gracia para el pueblo judío. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo comienzan los 490 años? Según el versículo 25, el punto de partida de los 490 años es un decreto oficial del Imperio Medo-Persa que permite volver a los judíos a su patria y restaurar a Jerusalén y al templo. Hubo en realidad 3 decretos registrados por Esdras y Nehemías. Primero, el decreto de Ciro el Grande en el año 538, Esdras 1, 2 al 4. Segundo, el decreto de Darío I Istapes en el 519, antes de Cristo, Esdras 6, 6 al 8. Y tercero, el decreto de Artajerjes I Longimano del año 457, en donde esto está en Esdras 7, 11 al 13, 25 y 26. El último y el más importante, que encarga a Esdras el nombramiento de jueces y magistrados judíos con plena autoridad política y religiosa para juzgar según las leyes judías y persas y aún aplicar la pena capital. Este fue el decreto que le dio renacimiento legal a Jerusalén como ciudad capital con un gobierno local. Y este es también el decreto que menciona la intervención de Dios y es al cual se refiere el ángel Gabriel que da inicio a las 70 semanas o 490 años destinado al pueblo judío. Finalmente, entonces, el inicio de los 490 años es definitivamente el año 457 a.C. Las 70 semanas se dividen en 7 semanas, 49 años, desde el 457 al 408, 62 semanas, de 434 años, desde el 408 al 27 después de Cristo, o sea, acá estamos en la transición por el nacimiento de Cristo, desde el 408 a.C. al 27 después de Cristo, y finalmente una semana de 7 años que va del 27 después de Cristo al 34 después de Cristo. Veamos rápidamente lo que sucede en estos 490 años o 70 semanas. Las 7 semanas de Daniel 9:25 son calificadas como tiempos angustiosos. Se inicia la construcción del templo con interrupciones por intrigas de los pueblos vecinos. Hay un cese total de la construcción en el año 520 a 519 a.C. Ageo y Zacarías, profetas en ese tiempo, ayudan a que el templo vuelva a la obra de construcción y finalmente es reconstruido y finalizado el 12 de marzo del 515 a.C. Esto está en Esdras 6, 14 y 15. En el año 457, Esdras retorna con otro contingente de judíos a Jerusalén 58 años después de la inauguración del templo para reorganizar el sistema judicial de Judea. Y finalmente también se realiza la reconstrucción del muro
parcial. Nehemías es enviado posteriormente como gobernador y reconstruye definitivamente el muro en el 441 a.C. Estos son tiempos angustiosos por las intrigas y conspiraciones de los pueblos vecinos, los samaritanos, los amonitas y los árabes. Veamos las 62 semanas que van desde el 434 en realidad hasta el 27 después de Cristo. Son 434 años que van desde el 408 a.C. al 27 después de Cristo. ¿Qué sucede en este periodo bastante importante, largo? Y suceden muchas cosas. Primero, el poder pasa de los persas a los griegos, con la rendición de Babilonia, Susa y Persépolis, que eran las capitales del Imperio Medo-Persa, en el año 313 a.C. Segundo, en el 324, Alejandro Magno retorna a Babilonia, pero muere en el 323. El gran imperio macedónico se divide en 4 imperios y luego en 3. Y se impone la helenización progresiva de toda Palestina bajo los Ptolomeos de Egipto. Constantes luchas entre Seleucidas y Ptolomeos. Los Seleucidas eran los reyes griegos de Siria y Palestina, y los Ptolomeos los reyes griegos y de Egipto. Y estas luchas influyen sobre Israel. Y finalmente se impone la helenización obligatoria entre los judíos. Se produce entonces la rebelión de los macabeos. Desde el 170 al 168 a.C., el gobierno de Antíoco Epifanes, en el 170 al 168 a.C., que profanó el templo y prohibió la observancia del sábado. Finalmente, los macabeos triunfan y fundan un estado gobernado por sacerdotes. En el año 168, y toda Judea y Jerusalén, en el año 63 a.C., es destruida Jerusalén por Roma. O sea, Roma destruye, todo lo que es Palestina, y finalmente destruye también el templo. Durante el reinado de César Augusto se produce el nacimiento de Cristo, Lucas 2, 1 y 2. Durante un empadronamiento o censo ordenado por Augusto. El niño Jesús debe haber nacido en el año 5 o 4 a.C., antes de la muerte de Herodes. Las 69 semanas, que es la suma de las primeras 7 más las 62 semanas, terminan en el año 27 después de Cristo, momento en el cual la profecía predice que aparecerá el Mesías príncipe, y esto se produce con el bautismo de Cristo por Juan el Bautista, donde Jesús es ungido, no con aceite, sino con el Espíritu Santo, que aparece en forma de paloma, declarando: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, e inicia su ministerio 483 años después del decreto de Artajerjes. Y la última semana de 7 años, que va desde el 27 después de Cristo al 34 después de Cristo, Daniel 9, 26 y 27, se producen sucesos muy importantes y decisivos para todo el mundo, porque después del año 27 después de Cristo se quitaría la vida del Mesías, pero se la precisa más finamente en el versículo 27, que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El Mesías muere de una muerte violenta. Cristo muere a la mitad de la semana y de esa manera abroga los sacrificios de animales. Hebreos 10, 4 al 9. O sea, el bautismo se da en el año 27 después de Cristo. La primera Pascua es, del ministerio de Cristo, es
se produce en el año 28 después de Cristo y en él se produce el encuentro con Nicodemo después de la purificación del templo. La segunda Pascua, en el año 29 después de Cristo, Cristo cura al paralítico de Betesda y se produce, digamos así, el rechazo de Jesús como Mesías en Judá, con un decreto del Sanedrín. La tercera Pascua se produce en el año 30 de Cristo, después de Cristo, con la alimentación de los 5.000. Y la cuarta Pascua, en el año 31, se produce la crucifixión de Cristo, según Juan 13:1, el viernes 14 de Nisán del año 31 después de Cristo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice Daniel 9, y después de su resurrección, el ofrecimiento de salvación se extendía hasta el fin de las 70 semanas a Israel como nación. Finalmente, dice Daniel 9, 26 y 27, vendrá el príncipe desolador. ¿Quién es el príncipe desolador? Al fin de las 70 semanas o 490 años, tanto el santuario como la ciudad serían nuevamente destruidos y Dios establecería un pacto con otro pueblo. Esto fue en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito, que es el príncipe desolador, derribó violentamente los muros de la ciudad y sus soldados incendiaron el templo y pusieron sus estandartes en el templo, que son lo que Jesús llama en su sermón profético la abominación desoladora. El fin de las 70 semanas de los 490 años, en el 34 después de Cristo, termina el tiempo de gracia para Israel y el evento que marca la conclusión fue el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Bueno, ahora finalmente vamos a ver qué relación tienen los 2300 años y las 70 semanas. El inicio de los 490 años es también el inicio de los 1300 años. El año 457 a.C. Por lo tanto, los 2300 años terminan en el año 1844, fecha en la cual en el santuario celestial se produce el pasaje de Cristo del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el día de la expiación celestial, es decir, el juicio preadvenimiento, donde serán borrados los pecados de los pecadores arrepentidos y sentenciados los impíos y los ángeles caídos y el cuerno pequeño que comete la abominación asoladora y persigue a los santos. En la tierra hay muchos eventos también, pero entre ellos descuellan el hecho de que aparece un interés muy grande en el libro de Daniel, que es estudiado ampliamente por muchos cristianos e incluso por otros que no son cristianos. Se conoce la obra de Cristo en el santuario, digamos, se empieza a restaurar la verdad del santuario, se desenmascara al cuerno pequeño blasfemo y se inicia la predicación del mensaje de los 3 ángeles que estamos estudiando en todo este trimestre, anunciando el juicio a todo el mundo y la proximidad de la segunda venida de Cristo. Pedimos disculpas por lo largo de este repaso, pero es que es un tema muy complejo y que requiere mucha atención, porque estas profecías son profecías de tiempo y son profecías muy importantes para comprender la cronología que Dios tiene y el evento más importante que todos esperamos, que es el fin de este juicio y la segunda venida de Cristo.